SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la recuperación económica se retrasa más. ¿Ha sido usted la primera? Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Esa campaña de vacunación que comenzó en España ha ido demasiado lenta. Y esa lentitud sanitaria está costando demasiado dinero. La falta de vacunas, la lentitud en el ritmo de las vacunas y la posibilidad de una nueva ola que obliga a nuevos confinamientos pueden costar la recuperación económica este año. Esa es básicamente la lectura que hoy hace el Banco de España, que endurece lo que ya había previsto el gobernador Hernández de Cos. Es verdad que nos sorprendió ligeramente al alza el crecimiento del cuarto trimestre, pero es verdad que potencialmente el efecto negativo sobre la economía en el primer trimestre pues pueda ser superior al que entonces anticipábamos. La vacunación está siendo demasiado lenta. Buenos días a todos. Empezamos repasando un poco las camas como lo tenemos. En todos los ámbitos estamos muy justos de camas. Y en los hospitales eso se está notando, pero es que también en lo regulatorio se está notando. La aprobación de la vacuna de Pfizer llegó a todo el mundo el día 1 de diciembre. Era entonces cuando el presidente de Pfizer decía: It is a great day for science. It is a great day for humanity. Es un gran día para la ciencia, es un gran día para la humanidad. Cuando te das cuenta de que tu vacuna tiene un 90%... 1 de diciembre. 10 días después, Estados Unidos ya estaba vacunando con Pfizer. En Europa, esa vacuna no llegó hasta el día 22 de diciembre. 22 días de retraso. La de Moderna tuvo exactamente el mismo retraso. Se aprobó a mediados de diciembre en Estados Unidos. Aquí no llegó hasta el 6 de enero. Y la de AstraZeneca llegó al Reino Unido el 31 de diciembre. España no comenzó a vacunar con esa dosis hasta el 6 de febrero. Casi 2 meses de retraso. Estos retrasos siguen costando ahora mismo no solamente vidas, sino también economía. El Banco de España hoy leía literalmente esto. Óscar Arce, responsable de su servicio de estudios. A lo largo de la segunda mitad del año, la conjunción, por un lado, de haber alcanzado de manera gradual un volumen crítico de personas vacunadas, junto con la puesta en marcha de los proyectos financiados con el programa europeo Next Generation EU, deberían facilitar una aceleración de esa recuperación económica que se está viendo realizada. Hay un problema claramente de falta de vacunación y de lentitud en lo sanitario. Y hay además un problema de falta de movimiento y de lentitud en lo económico. Los fondos europeos no terminan de llegar. Se retrasa su aprobación y solamente en la segunda mitad del año vamos a empezar a recibir esas ayudas europeas. Así que el fallo en lo sanitario y el fallo en lo económico explican hoy la contundente previsión del Banco de España. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que recorta casi un punto de su previsión de crecimiento. España va a crecer menos este año y la recuperación pre-COVID va a hacerse esperar casi hasta 2023. Y todo por culpa del frenazo que estamos viviendo en este primer trimestre del año. Las restricciones para frenar la tercera ola han impactado sobre la actividad económica, sobre todo en los 2 primeros meses de este 2021, y eso ha frenado la recuperación. Los datos de movilidad, de gasto, también los de empleo, indican al Banco de España que la economía se frenó por estas restricciones y eso provocará, según los análisis del regulador, que el Producto Interior Bruto vuelva a caer en el primer trimestre de este año. Llevábamos 2 trimestres creciendo, ahora habrá una caída del 0,4 según calcula el Banco de España. Esta recaída no prevista impacta en el conjunto de 2021, en el que el Banco de España rebaja 8 décimas el crecimiento de este año. Se quedará en el 6% en su escenario central. La rebaja también obedece al retraso en la ejecución de las inversiones vinculadas a los fondos europeos. Con todo ello, se empeoran los pronósticos para este año y en cambio mejoran los del año que viene.
en el que el banco espera un crecimiento del 5,3%. Será entonces cuando empiece a bajar el paro el año que viene, porque este año subirá hasta el 17% de media en el escenario central, en parte por la finalización de los ERTE. Así que crecimiento del 6% frente al casi 7% previsto y aumento del paro al 17%, que puede llegar al 18,3% si las cosas descarrilan. Este es el nuevo cuadro económico que dibuja hoy el Banco de España, con un problema a corto plazo. Este primer trimestre está yendo peor de lo esperado, especialmente el mes de enero y quizás también febrero. A falta de cerrar marzo, hay un problema a corto plazo y hay un problema a largo, y es que la recuperación se retrasa. Con todo este escenario, hoy el Gobierno responde. No se da por enterado, el Ejecutivo dice no va a variar sus previsiones y la recuperación, dice, va a seguir siendo en V. Que este trimestre va a ser un trimestre complicado, pero esperamos, y así también ocurrió el año pasado, que a lo largo del segundo o tercer trimestre haya realmente una recuperación en V, como vivimos en la serie que se produjo en el año 2020 en relación con absolutamente directa con la incidencia de la pandemia. El Ejecutivo tiene que revisar previsiones en abril y dice en abril será esa revisión. Escuchamos atentamente las previsiones tanto del Banco de España, el FMI y otros organismos, las seguimos y las estudiamos, pero el Gobierno no va a hacer ninguna revisión de sus cifras hasta que no transcurra por lo menos un tiempo prudente del segundo trimestre y veamos cómo se comporta nuestra actividad en relación con esa fecha. Jordi, hay evidentemente un problema sanitario, tenemos menor tasa de vacunación, tenemos menor tasa de cobertura, pero hay también un problema económico, estamos diciendo, y es que las ayudas europeas se han retrasado. De hecho, lo que el Banco de España calcula es que apenas se van a ejecutar la mitad de lo presupuestado este año. Eso nos va a lastrar. Sí, calcula el Banco de España que se ejecutarán el 55% de los 27.000 millones de euros vinculados a los fondos europeos que estaban presupuestados, que estaban comprometidos en los presupuestos. En las previsiones que había hecho el Banco de España en diciembre, había estimado que parte del dinero vinculado a las ayudas europeas se adelantaría y se invertiría ya en el primer trimestre de este año. Eso no ha ocurrido y por eso rebaja el Banco de España la aportación al PIB que tendrán esas inversiones este año. Los nuevos cálculos estiman que con ese dinero se inyectará un 1% al PIB de este año. Por lo tanto, se traslada a 2022 el mayor empuje vinculado a los fondos europeos. De ahí que este año se rebaje la previsión de crecimiento y, en cambio, se mejore la proyección de 2022. Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Más débil, más lenta esta recuperación. ¿España se puede quedar atrás de otras recuperaciones? ¿España puede perder el vagón? Bueno, la verdad es que sí, ese es el riesgo, porque aunque las previsiones que hace el Banco de España son negativas, están muy cerca del peor escenario que se planteaba el año pasado, quizá apunta más todavía a los riesgos a largo plazo, a los riesgos que tiene una economía como la española, que nos cuesta mucho siempre salir de las recesiones, que hay mucha inercia, digamos, en estos choques negativos y que en principio puede acabar generando un problema estructural donde hoy no, estos meses atrás nos parecía que iba a ser muy coyuntural y muy ligado a la situación sanitaria. El mayor riesgo desde el principio de la situación de la pandemia, lo venimos diciendo muchos economistas. La pandemia es lo que es y obliga a lo que obliga, ¿no? Pero el mayor riesgo es que las cosas queden muy lastradas para los años posteriores. Y yo creo que es de los mensajes que lanza el Banco de España el más preocupante. Hoy hay una comparación que hacer y una pregunta a raíz de ella. Estados Unidos ha aprobado un plan que mete un 8% de su PIB en estímulo, que mete 1,9 billones de dólares como estímulo, que entrega el dinero este mes y que lo entrega a los ciudadanos que cobren como máximo $80.000, matrimonios de hasta 150.000. Es decir, es extraordinariamente generoso, es extraordinariamente inmediato y el listón para cualificar está muy, muy arriba. Frente a ello,
La Unión Europea apenas moviliza un 1,5% de su PIB. El paquete de estímulo es de 740.000. La entrega es en el segundo trimestre de este año y entre 2022. Y aquí las coberturas, las del ingreso mínimo vital, apenas están llegando al 13% de la población prevista. Hay una pregunta a raíz de esto. ¿Se ha hecho mal el rescate aquí, en Europa? Bueno, sí, se ha hecho mal. Se hizo bien en un primer momento, se anunciaron unos paquetes muy importantes, también muy importantes pensando que esta situación iba a durar menos en un principio. Hoy nos damos cuenta que estos paquetes de ayudas, siendo como son muy voluminosos y no hay que despreciarlos, puede que se queden cortos. Desde luego en la comparativa con Estados Unidos las cosas están muy claras, como acabas de señalar, y sobre todo en su gestión. Es decir, Europa puede tener más o menos fondos, puede tener más o menos capacidad de movilizar recursos multipaís, que no es tan fácil como en Estados Unidos, que es un solo país que lo hace. En donde se la juega es en la eficiencia, en cómo los moviliza. Y lamentablemente estamos viendo que en eso también estamos viendo retrasos. Luego, Estados Unidos está haciendo un impulso que es mayor que el mayor de los países europeos individualmente tomados y desde luego muy por encima del agregado de toda la Unión Europea. Y creo que nosotros en ese sentido nos estamos quedando atrás. Y además estamos incurriendo en un riesgo muy importante, y es que estos programas que hoy se anuncian aún tienen que llevar un trámite en cada uno de los países, diseñar los proyectos, etcétera. Son muy importantes para el crecimiento potencial, pero no van a tener un efecto inmediato. Por lo tanto, cualquier retraso en este sentido puede convertirse en un retraso de semanas o de meses, sino de años. Este es el riesgo visto con las luces largas de desincronización y de que la recuperación arranque en otros sitios mientras sigue esperándose aquí. Insisto, luces largas vistas. Permítame que le haga la pregunta de luces cortas, porque lo que hoy dice el Banco de España es: enero ha sido un desastre, febrero algo menos malo y marzo está todavía por ver. El Ejecutivo sigue aferrándose a ese mes, al mes de marzo. Nadia Calviño decía literalmente: hay un trimestre incierto, pero este mes todavía puede salvarnos. Este primer trimestre pues dependerá de cómo se cierre el mes de marzo. Hay, como decía, señales mixtas. Hemos visto una recuperación del consumo eléctrico, un repunte del gasto con tarjeta, un descenso importante de los trabajadores en ERTE. Para mí es quizá el indicador más importante. Se han reducido, el último dato que tuve la semana pasada, en más de 160.000 personas con respecto al pico de la tercera ola, ¿no? Han salido ya 160.000 trabajadores de los ERTEs y por tanto se han reincorporado a su puesto de trabajo. Javier Andrés, con las luces cortas, ¿este trimestre se salva o no? Es difícil de decir, pero cuando los dos primeros meses han sido malos y en este tercer mes lo que tenemos son señales un poco mixtas, pues no es difícil pensar que lo vamos a tener mal. Y lo vamos a tener mal, entre otras cosas, porque las esperanzas puestas en este mes pasaban en parte, pues a lo mejor por una Semana Santa que se recuperase, en lo turístico, etcétera, y ahora no solamente sabemos que no va a ser así, sino que hay dudas muy serias de si el sector turístico y con ello buena parte del consumo se va a recuperar antes del verano o para el verano, ¿no? Por lo tanto, la pinta es que y todos los analistas así lo apuntan, es que el trimestre va a ser malo, entre malo y muy malo no lo sé, pero malo, aunque efectivamente hay algún signo positivo, porque en estas situaciones tan confusas y tan turbulentas en lo económico siempre hay algún indicador o puede haber algún indicador que vaya bien, ¿no? Pero insisto, el conjunto el gran peso del consumo y del turismo en España no parece que esté recuperándose con la fuerza que esperaríamos a estas alturas. El consumo porque a veces no se puede, porque el confinamiento lo impide, por problemas de incertidumbre, de aumentos en los ahorros, etcétera, y luego el turismo porque si bien pensábamos que a estas alturas estaríamos en condiciones de tener una apertura mayor y una movilidad mayor, parece que no va a ser, seguro ya que no va a ser el caso para Semana Santa y las semanas posteriores. Permítanos seguir con la metáfora. Hemos visto luces largas, la carretera que tenemos por delante y ese riesgo que los demás países arranquen una recuperación en la que España se quede atrás. Hemos visto luces cortas con este trimestre. Nos queda el equipaje que nos deja toda esta crisis, porque la carga de deuda, pese a que no se haya gastado lo suficiente, con lo mucho que se ha gastado, la carga de deuda es extraordinaria. Hoy el Banco de España apunta a un crecimiento de ese equipaje, pero es que además hoy se cambian
en cierto modo, las reglas contables, Eurostat obliga a contabilizar la Sareb, el banco malo, como parte de la deuda española, así que el perímetro de nuestra deuda acaba de engordar por un cambio contable 35.000 millones más de una sola tacada, Jordi. Sí, y por lo tanto superamos ya el 120% según los cálculos del Gobierno. Esto se debe a que Eurostat considera que la Sareb tiene que pasar a considerarse parte del sector público por varios motivos, pero los principales son un cambio en la normativa contable y también por las pérdidas significativas en las que está incurriendo desde su creación. El Estado tiene el 46% de la Sareb y hasta ahora su deuda y sus cuentas se contabilizaban como empresa privada, pero desde hoy ya forman parte del sector público y este cambio tiene una primera consecuencia directa sobre la deuda con este incremento de los 35.000 millones, por lo que el porcentaje pasa del 117,1% de finales de 2020 a subir por encima del 120%, y también tiene efectos sobre déficit porque supondrá añadir prácticamente un punto al déficit de 2020. El Banco de España, el gobernador Hernández de Cos, ha reclamado una y otra vez un plan de ajuste a largo plazo para corregir estos desequilibrios. Un elevado endeudamiento de las administraciones públicas tiende a redundar en una disminución de la disponibilidad de financiación para el gasto privado, así como un aumento de su coste. Los altos niveles de deuda pública hacen que además aumente la propensión a experimentar episodios de vulnerabilidad financiera, nos hace más... Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, ¿apremia ahora, se hace más urgente el reformar, el reequilibrar la economía? Sí, no tanto urgente para empezar hoy. Ya lo hemos comentado muchas veces, una situación en medio de la situación que tenemos ahora es impensable empezar a consolidar deuda pública. Lo que es muy importante es, y es lo que yo creo que el gobernador del Banco de España está reclamando, es tener un plan creíble que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque vamos a tener que hacerlo en un contexto difícil en lo financiero y en un contexto posiblemente de bajo crecimiento en los próximos años. Entonces, este es el plan que tenemos que proponer y es un plan que tiene que estar basado, como hemos visto muchas veces en otros países, en consensos políticos, en planes a largo plazo, y esto es lo que verdaderamente se está echando en falta. Yo creo que nadie espera que la economía española empiece a reducir la deuda en los próximos meses, y yo me atrevería a decir que incluso en los próximos 2-3 años. Pero sí tiene que tener un plan claro con el que salir a los mercados y que además nos permita hacer un cierto juego fiscal, porque es que después de esta recesión vendrán otras, quizá no tan fuertes, pero otras, y no podemos afrontarlas con 120, 125, 130 puntos de PIB de deuda pública. Por lo tanto, no es urgente ponerlo en marcha, pero sí es urgente diseñarlo y comprometer a todas las fuerzas, no solamente políticas, sino los sectores sociales y económicos y a las administraciones en ese plan, que es donde nos lo vamos a jugar, yo creo, en Europa. Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Es la factura económica de lo que una y otra vez les hemos contado. La desidia o la impericia sanitaria que ahora mismo está retrasando la vacunación y que mantiene a los hospitales todavía cargados. Tenemos que ver hoy en función de cómo transcurra el día y las altas que pueden haber. Y tasas de vacunación que España cifra en el 8,8%, Francia el 8,3%, la Unión Europea está fracasando frente a Israel, 60% de tasa de vacunación, Reino Unido 40% de tasa de vacunación, en Estados Unidos 1 de cada 4 habitantes está vacunado ya, aquí apenas 1 de cada 10. El retraso sanitario está costando vidas y está costando dinero, muchísimo dinero. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.